Muy buenos días a todos y todas. Mañana es 21 de mayo, una fecha muy importante en la historia nacional, en el imaginario colectivo, en la cultura popular de Chile, sobre todo por la figura de Arturo Prat. ¿Qué sabemos de Arturo Prat, más allá de lo que nos enseñan en el colegio? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos este cariño tan grande por él? ¿Qué significó el combate naval de Iquique para la historia nacional? Sobre esos temas vamos a conversar con el doctor Gabriel Cid, quien es académico de la Universidad de San Sebastián y experto en historia de Chile del siglo XIX. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos Muy días. bien, buenos días, Verónica. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Profesor, ¿por qué es importante que miremos el combate naval de Iquique, que lo recordemos? Mira, es interesante porque si entendemos la guerra, entendemos la dinámica de la guerra, podríamos entender esta paradoja que mañana, por ejemplo, se festeja o se conmemore una derrota militar. Exacto, Entonces, la tragedia. deberíamos ir hacia la guerra porque en la guerra tiene ciertas peculiaridades contextuales, hay ciertas cosas que no funcionan como en tiempos de paz, que hace que un héroe que es derrotado termine siendo el héroe más importante en la historia del país. Entonces, tal vez convendría explicar un poquito esta idea de por qué la guerra es, sin la guerra no entenderíamos a Prat. Y tiene que Exacto. ver con lo siguiente. La guerra trastoca todos nuestros valores cotidianos. Hay cosas que nosotros consideraríamos inmorales, injustas, cosas que no estaríamos dispuestos a hacer en tiempo de paz, pero que en la guerra sí las haríamos. Y una de esas cosas es estar dispuesta a entregar la vida. No hay ningún valor que sea más valorado en tiempos de guerra que el hecho de estar dispuesto a sacrificarse, a matar y a morir en nombre de una causa. Entonces, solamente si pensamos que ese es el grado máximo de heroísmo al cual puede aspirar una persona en tiempos de guerra, podríamos entonces entender por qué el héroe del 21 de mayo no es Carlos Condel, que termina eh, ganando, triunfando en términos estratégicos, y terminamos reconociendo más bien a aquella persona que termina siendo derrotada, pero voluntariamente derrotada, sabiendo que no tenía cómo ganar frente a un enemigo mucho más formidable, el Huáscar, un acorazado contra una corbeta vieja. Esa idea de estar dispuesto incluso a ofrecer combate, a no rendirse, es lo que hace que Pratt se ha catapultado al sitial de héroe que alcanzó inmediatamente y después nosotros lo hemos ido ya enalteciendo con el correr de los siglos. Pero Exacto. inmediatamente Pratt fue una figura popular. Ese es el punto. ¿De qué manera se convierte en una figura popular en una época en que las comunicaciones eran tan distintas a lo que entendemos hoy día? Sí, por ejemplo, las noticias llegan a esas alturas del siglo XIX, ya existe el telégrafo, lo que hace que la información llegue como con 2 días de retraso. Un día de retraso dependiendo de... Entonces, cuando llegan las noticias, están todos expectantes porque este es el punto. Prat queda bloqueando el puerto de Iquique porque el resto de la escuadra chilena va a ir a atacar al Callao, que es donde está resguardada la flota peruana. Esa es la primera parte de la guerra del Pacífico. Entonces, todos están esperando las noticias de la batalla principal, aquella que esperan todos que se produzca en el Callao. Y sin embargo, las noticias que llegan es de este combate un poco menor, porque en la mitad de la noche se cruzan y los dos barcos más importantes de la flota peruana, dos acorazados, la Independencia y el Huáscar, cruzan en la noche con la flota chilena, no se ven, y llegan a Iquique y lo ven resguardado por estos dos pequeños barcos de madera, la Esmeralda y la Covadonga. Entonces las noticias que llegan no son las de algún tipo de victoria épica, definitiva contra la flota peruana en el Callao, sino más bien estos sucesos trágicos de Iquique. Ahora, cuando uno revisa la prensa de la época, todos se cuadran en exaltar a la figura de Pratt y le llaman pronto un héroe del deber. Algunos le dicen que es un semidios de la patria de inmediato. Comienzan desde el día 1 colectas a nivel nacional para levantarle un monumento, para ofrecerle un subsidio a su viuda, a sus hijos. Pero mira, una buena forma de graficarlo es lo que pasa en el registro civil. Uno sabe que siempre a final de año el registro civil tiene como los 10 nombres más puestos, más populares Claro. de Chile. Entonces, un historiador se dio el trabajo de verlo
y días después comenzaron a inscribirse niñas como Artura. Oh, Se matricularon en el registro civil. Ya existía registro civil, un niño que se llama, unos gemelos, se llama Arturo y Esmeralda. Entonces, después, cuando uno revisa actas de partidas, de bautismo, puede encontrarse con los siguientes niños: Arturo Prat, Gloria Marina Contreras Zavala, Esmeralda Covadonga y uno que se llamaba Esgadordo Abordaje de Iquique Morales Aranda. Entonces, en esas cosas tan cotidianas, uno puede ir mapeando que esta cosa no solamente queda restringido al ámbito de la prensa, sino también hay una bajada popular. Arturo Prat se vuelve el héroe más significativo de Chile, pero por lejos. Pero por esas razones, porque pudiendo haberse rendido, él decide afrontar un combate en desigualdad de condiciones, sabiendo que tenía todas las posibilidades de morir. Entonces, en lugar de premiar, por ejemplo, la habilidad, la presteza, la inteligencia, la astucia de Condell, que logra, esto a veces se nos olvida, pero Condell lo que logra es eliminar la mitad del poder naval peruano en la guerra, porque deja inhabilitado al barco más poderoso de los peruanos, que es la Independencia, no es el Huáscar. Pero claro, Condell queda un poco eclipsado por esta figura de Arturo Prat, pero por esas razones. Exacto. ¿Y cuál es la razón por la cual esta figura, además de ser este héroe que se inmola, que no es el único, ¿cierto?, dentro de la Guerra del Pacífico y tampoco había sido el único en conflictos previos, sí se convierte y él sí tiene estas características especiales? ¿Tiene su persona alguna característica especial, además de esta condición militar, de militar sacrificado, ¿cierto?, inmolado en el Huáscar? Es súper interesante lo que tú planteas, porque claro, si uno hace el cómputo, miles de personas murieron en la Guerra del Pacífico. Y ni siquiera en el 21 de mayo Prat fue el único que murió. Otros murieron incluso también en la cubierta del Huáscar. ¿Qué lo hace especial? Bueno, además de su arenga, ya a estas alturas míticas que todos a nosotros nos enseñaron en el colegio, esta idea de Profesor, ¿lo puedo tener un segundo ahí? Sí. Un segundo ahí. Esa arenga, ¿cómo nos llega? ¿Qué tan verídica es? Y la sabemos con detalle, ¿cierto? La aprendemos con detalle. ¿Qué tan verídica es? ¿Quién la registra para que nos llegue de esa forma? Es verídica porque es verídica, solo que en algún momento se fue estandarizando. Ya. El capitán del Huáscar, Miguel Grau, que es el héroe. El 21 de mayo es interesante porque el héroe más importante de la guerra para los peruanos es Miguel Grau. Exacto. El héroe más importante para los chilenos es Arturo Prat. Entonces Miguel Grau, que va a morir en combate también unos meses después en Angamos, en octubre del 79, lo que hace es rescatar a los náufragos de la Esmeralda. Y entonces ellos quedan prisioneros en Iquique, puerto peruano todavía. Exacto. Entonces ahí corren los periodistas, las personas, y van registrando qué dijo, qué pasó, entrevistando a los sobrevivientes. Entonces, cruzando datos, todos los testimonios, se logró armar esta arenga con cambio de palabras, con alteraciones en el orden de las frases, pero el cuerpo de la famosa arenga de Prat, hay consenso en que dijo esas palabras, no en el orden, cambiando sinónimos, pero después se fue, con el correr de los años se fue estandarizando hasta convertirse en una suerte de lema sagrado que, claro, está grabado incluso en bronce en el monumento del 21 que está en Valparaíso. Entonces, eso fija las palabras y de ahí en adelante la educación hace su propio trabajo, que es enseñarnos a reproducir. Pero claro, fue el testimonio rescatado de los sobrevivientes los que permitieron reconstruir esta mítica arenga de Prat, que era abogado, por lo tanto, no era, claro. A veces se nos olvida, pero claro, Arturo Prat no era un marino cualquiera, era abogado, estaba entrenado en retórica, tenía manejo de la palabra, sabía de oratorio, entonces no era algo inverosímil que un marino con la educación y la cultura de Prat hubiese improvisado esas palabras en ese momento decisivo. Palabras que nos impresionan todavía, esto de muchachos, la contienda es desigual, o sea, la repetimos hoy día en distintas circunstancias. ¿Qué otros elementos? Porque además el 21 de mayo es el Día del Abogado, porque él era abogado, ¿cierto? Pero también se habla de un hombre de familia, se habla de un hombre católico, se habla de un hombre tranquilo que estaba ahí y que no lo quería el resto de la marinería mucho, porque él era aparentemente mucho más retraído que los demás. Es súper interesante, porque una vez cuando
cuando llegan las noticias, todos comienzan a preguntarse, ¿y quién es este personaje? Todos hablan de Arturo Prat, pero ¿quién es? Entonces, a los 2 meses o a la semana ya comienzan a aparecer las primeras biografías de Prat. Hay un ilustrador muy importante que se llama Luis Fernando Rojas, que ve esta hambre, esta sed de contar con imágenes de Arturo Prat, y la gente está obsesionada con saber quién es, y hace un grabado litográfico, que es la forma de fotocopia que uno podría llamar en la época, y se reparten y venden 1000. Entonces hay una obsesión por saber quién es. Entonces las primeras biografías de Prat dicen, ojo, Prat fue un ciudadano ejemplar antes de la guerra. Lo que hizo la guerra fue de alguna manera demostrar o poner de relieve o llevar al máximo grado de cumplimiento aquello que Prat había evidenciado en su vida civil. Prat es un mártir del deber, es un hombre de familia. Benjamín Vicuña Maquena, que es el más importante de los historiadores contemporáneos a la guerra, va a decir de una manera muy, muy notable que desde el pañal al sudario, desde que nació hasta que murió, Prat había sido parejitamente un héroe. Entonces fue buen hijo, buen padre de familia, buen esposo, buen trabajador, buen abogado, generoso, buen católico. Aunque claro, en algún momento Prat coquetea con el espiritismo. Exacto. Entonces, pero todos están obsesionados con construir la figura de Prat como un hombre ideal, un hombre que desde hasta como niño hasta que murió había sido ejemplar. Y eso es propio de los héroes. Los héroes lo que hacen es que una vez que uno reconoce un héroe, en general uno tiende a estilizar retrospectivamente la figura. Hace que el destino sea inevitable. Entonces, forma parte de las convenciones como retóricas de la época. Pero a mí me gusta siempre una frase de un periódico peruano que se da cuenta, porque ellos no entienden, ellos realmente no entienden cómo estos chilenos pierden la cabeza por Prat, y él identifica una nueva religión. Un periódico peruano de 1879 dice lo siguiente: los chilenos han perdido la cabeza, se han convertido en idólatras de una nueva religión que se llama Prat. Allí todo es Prat: los nombres, los barcos, los batallones, las sociedades, las estatuas, los escapularios. Esto es realmente una pratomanía. Claro. El adversario ve que están todos obsesionados con Prat, y claro, Prat es el mejor abogado, es el mejor esposo, es el mejor padre, es el mejor hijo. Entonces está la obsesión con presentar a Arturo Prat como un héroe no solamente militar, un héroe también civil. Exacto. Hacer coherente estas dos dimensiones de la vida de Prat. Exacto. ¿Qué tan importante es para el imaginario de la construcción de Chile? Porque estamos en el 1879, poquitos años después de la independencia, ¿cierto? Recién construyendo un país. ¿Qué tan importante es tener esta figura que aglutina todos esos valores y que se convierte como en un ideal de chileno? Y es verdad también que Prat ayuda en el fondo a ganar esa guerra. Probablemente la guerra habría triunfado con Prat o sin Prat. Es decir, mártires del deber se habrían encontrado, por ejemplo, no sé, en la batalla de Tarapacá, Eleuterio Ramírez. Eleuterio Ramírez va a graficar para el ejército aquellas virtudes que Prat había expresado para la marina. Entonces, claro, no es que existe, no separaría la construcción de la imagen del héroe de la historia mitificada en torno al héroe que antes del 21 de mayo íbamos a perder la guerra, después Prat, todos nos pusimos patriotas, y lo que sí hace es establecer, en cierto sentido, un modelo de conducta, un mínimo de compromiso que nadie podría osar. O sea, si Prat muere en desigualdad de condiciones, pudiendo haberse rendido, entonces a todos los chilenos de ahí en adelante no les queda otra que estar a la altura, probablemente, y claro, ese es más bien un sentido simbólico, porque en términos probablemente de la estrategia de la guerra, el resultado más notable del 21 de mayo haya sido haber dejado fuera de combate la independencia. En términos estratégicos, el 21 de mayo marca un punto de inflexión en la trayectoria puramente militar de la guerra, es debido a Condell y lo que pasa en Punta Gruesa, unos kilómetros al sur, que en el caso de Prat. Entonces, a veces nos confundimos y pensamos que solamente el heroísmo, el simbolismo de Prat es el que contribuye a ganar la guerra, pero dejamos de vista, o perdemos de vista, el lugar importante que tiene Condell en esta cuestión. Lo que sí es interesante es que Prat funciona como el héroe aglutinador, el héroe por antonomasia
casi indiscutido por varias razones. Al menos se me ocurrirían dos importantes. Porque si uno compara cómo han sido construidos los panteones de la patria, los héroes, en general nuestros primeros héroes, aquellos que nosotros llamamos padres de la patria, son figuras controversiales. Bernardo Higgins, que tiene claroscuros, Carrera, que también tiene claroscuros, porque al mismo tiempo son militares que viven, que ejercen el poder y que mueren muy tardíamente. Bernardo Higgins, nuestro padre de la patria, muere en el exilio en 1842, entonces, y muere en el exilio porque fue derrocado, entonces es una figura política controversial. Nuestros héroes hasta ese momento habían sido figuras políticas controversiales. La virtud de Prat son dos cosas. Es que su heroísmo está catapultado en una guerra externa, una guerra con el enemigo. El enemigo no es un chileno, no es otro chileno, como los conflictos políticos de hasta ese momento, sino son peruanos y bolivianos, pero es un héroe que muere. Y los héroes que mueren facilitan toda la construcción. Claro. Porque, claro, por ejemplo, pensemos en el caso de Manuel Baquedano, que es el otro gran héroe de la Guerra del Pacífico. Exacto. Hasta el día de hoy es una figura controvertida. Pero fue controvertida en su momento porque, claro, como es un héroe victorioso, en algún momento los contemporáneos se dieron cuenta de que podía esta enorme popularidad granjearle o abrirle camino hacia aspiraciones presidenciales. Y de hecho fue candidato a la presidencia en 1881. Y Baquedano llega a la conclusión de que si él acepta el encargo de ser candidato a la presidencia, esto puede desembocar en una guerra civil y por lo tanto da un paso al costado. Pero claro, a veces, esta es la paradoja, a veces la larga vida, la sobrevivencia de los héroes victoriosos hace que sus figuras sean mucho más tensionadas, sobre todo cuando entran en el terreno ya más controversial de la politización. Un héroe que muere en combate es un héroe que ya está depurado de cualquier controversia en términos en cuanto a su figura. Entonces, eso ayuda muchísimo a la narrativa heroica de Arturo Prat. En general, obviando el caso de Baquedano, los héroes de la Guerra del Pacífico son todos héroes muertos en batalla. Ignacio Serrano, que es uno de sus compañeros, por ejemplo, Eleuterio Ramírez. Claro, Eleuterio Ramírez. Entonces, tiene esa paradoja. Su muerte en combate facilita todas las... Por eso nos podemos poner de acuerdo en torno al significado de Arturo Prat. Y irlo descubriendo también a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Ya Gabriela Mistral decía que para qué buscamos héroes en Grecia o en Roma si Prat fue toda Esparta. O sea, esa idea es notable de Gabriela Mistral, porque Prat resume todo el valor de Esparta en el sentido de esta nación guerrera, exacto, tal como Leónidas en las Termópilas, 300 frente a miles, ¿no? Sabe que va a morir, pero aún así pone cero. Entonces, esa idea de que en Prat se condensa todo el valor de los antiguos griegos es, bueno, nadie como Gabriela lo podría haber dicho mejor con una frase o una fórmula tan poderosa, pero es eso. Prat encierra el heroísmo espartano, ese valor de estar dispuesto a combatir por la patria en defensa de lo propio, aún en condiciones de adversidad. Exacto. Y además es una figura a la que se le van descubriendo cosas y cosas que se van actualizando. Por ejemplo, frente a un líder como Bernardo Higgins, que se considera un dictador, ¿cierto? Un hombre duro, se dice, bueno, pero mira, Arturo Prat era un demócrata, mira su tesis de grado respecto del sistema electoral. Mira, él miró las condiciones laborales de la gente porque hacía clases a personas pobres. Se va descubriendo y sumando, o sea, la figura del héroe nunca está terminada de construir, ¿no? Esa frase es súper interesante, no pudiste haberlo dicho de manera mejor. Un héroe siempre es una figura polisémica, que tiene muchos rostros y tiene muchas capas de sentido. Entonces, dependiendo del escenario, uno va descubriendo nuevos filones. Claro, en la guerra lo que importa es el valor a morir, exacto, pero después lo que te importa es el Prat ciudadano, el Prat que ve la corrupción del sistema electoral, que ves que su tesis de grado sobre eso, entonces vas descubriendo nuevos filones. Es interesante, mira, acá hay una frase en la educación, ¿cómo presentamos en las generaciones siguientes? Porque paradójicamente nuestro héroe más importante es un héroe militar, pero desde la Guerra del Pacífico no hemos tenido otra guerra internacional. Exactamente. Entonces, esa idea de los 1000 rostros del héroe es súper interesante porque en los años siguientes, cuando a los chilenos en la escuela se les inculcan los valores pratrios, vuelven sobre Prat, pero ya no vuelven sobre un Prat puramente militar,
ya deja de ser pertinente, si ya la guerra parece estar muy, muy atrás, pero hay un estudiante, me encanta esta frase, son un par de niñas de La Calera, que en 1929 dicen: niños, como nosotros fue el héroe de Iquique, como nosotros alegró con sus juegos los patios de la escuela y como nosotros supo ser buen alumno y buen compañero. Es decir, Prat, incluso llevado al ámbito escolar, podía interpelar a los propios niños de la época, podía generar empatía. Prat fue un buen compañero de curso, tú también puedes ser como Prat. El heroísmo se construye desde lo cotidiano, entonces claramente es una figura plástica con 1000 rostros, pero esos rostros van mudando en el tiempo. En general, de acuerdo a las coyunturas, vamos descubriendo ciertos valores que creíamos que ya habían desaparecido del héroe, pero en ese sentido, el héroe es siempre contemporáneo por esto, porque nos dice mucho más de nuestras inquietudes de lo que en realidad habita en esa persona. Los procesos de verificación, claro. Exacto. Y se va encontrando en él cosas buenas, porque puede ser que se escarbe en la figura de un héroe y se encuentre pies de barro y uno diga, bueno, no era tan bueno como lo recordábamos. Sin embargo, en este caso es una figura que se mantiene incólume. Es una figura que se... Claro. Y insistiría que, claro, ayuda mucho que haya muerto de esa manera en combate, después de su arenga, después de esa vida. Si sobrevive y tiene... Porque pensemos en Carlos Condel, vive y sigue teniendo una carrera, probablemente ya su figura tiene muchos más peligros de politizarse, de cometer algún tipo de error. Entonces, eso allana mucho el camino, pero la popularidad de Prat es impresionante justamente por esta figura plástica, esta figura sobre la cual siempre se descubren, o más bien se le adjudican también, porque en general los héroes no es que estemos en presencia de un santo. Hay un libro muy interesante sobre Arturo Prat, un historiador, William Seiter, habla de un santo secular. Esta idea de que es tan perfecto, pero es que nosotros revestimos a Prat con los atributos de los cuales nosotros carecemos. No es que Prat los tenga, sí, los tiene en cierto sentido, pero hay mucho de cosas que nosotros desearíamos ver en nosotros, que no las vemos, y entonces se las adjudicamos al héroe, porque esa es la figura del héroe, inspirarnos a estar más allá de nosotros, como un tipo ideal normativo. Exacto. ¿Qué tan importante y en qué minuto empezamos a hacer el inicio de la vida cívica el 21 de mayo? Ya no lo es, ¿cierto? Por varias razones se cambia esta cuenta pública del presidente a junio, pero era el centro de la vida cívica también. Y quiero aprovechar para hacerle otra pregunta relacionada con algo que usted dijo antes, esto de celebrar las derrotas, porque también celebramos, no sé, la batalla de Rancagua, ¿cierto? Anterior, en la época de la independencia, que es una derrota. Recordamos a los héroes de la Concepción, que es una derrota y una masacre. Y este 21 de mayo. ¿Por qué esa tendencia como a la derrota y por qué también la tendencia a esta fecha que marca la vida cívica de la nación? Porque, mira, respecto a la importancia del 21 de mayo, tiene que ver con lo siguiente, como las personas se dan cuenta que Prat es una figura plástica, que no es puramente valor militar, sino también encarna cualidades y virtudes cívicas que son necesarias para mantener el patriotismo. En algunos momentos los profesores se dan cuenta que a fines del siglo XIX el patriotismo va como de baja, de capa caída, como que se está perdiendo la virtud cívica, la educación cívica, entonces necesitamos nuevos valores. Y ya a fines del siglo XIX, en 1898, se establece que el 21 de mayo va a ser un día feriado local. En 1915, en esta cruzada por, casi que uno podría decir, parafraseando a Trump, hagamos a Chile grande de nuevo, exacto, después de la Guerra del Pacífico, paradójicamente, como que el país comienza a desplomarse en términos de sus virtudes, que antes lo habían hecho grande. Dicen ya, volvamos a mirar el pasado para inspirarnos, y ahora el 21 de mayo va a ser día festivo a nivel nacional, para todos. Y de ahí en adelante, además se le añade el hecho de la cuenta pública. Entonces, tiende a ser una fecha estelar en el imaginario colectivo, porque muy pocas efemérides reivindican días cívicos, salvo la del 18 de septiembre, solamente tenemos la del 21 de mayo. El resto son cosas más bien religiosas en general. Y lo otro tiene que ver con algo que yo decía al inicio, que esta idea de Prat como, ¿cómo lo podríamos llamar? Como un héroe que da cuenta o que encarna
la virtud más valorada en tiempos de guerra, la abnegación sacrificial por la patria, esta idea de estar dispuesto a dar la vida, va a ser el valor recurrente en la guerra del Pacífico, pero también antes. Por ejemplo, como tú bien lo decías, a O'Higgins, si hay un momento en el cual O'Higgins es reivindicado como el padre de la patria, es en Rancagua, resistiendo en las trincheras. No en sus grandes, en sus victorias, San Carlos, por ejemplo, sino se le recuerda más bien ahí cuando en la adversidad. Lo que hace la guerra del Pacífico, poniendo de alguna manera un tenor narrativo, un esquema narrativo para identificar al héroe, es esa idea de aquel que resiste en adversidad. Eleuterio Ramírez en Tarapacá, y tal como tú bien lo dijiste, los héroes de la Concepción. Los héroes de la Concepción van a llevar al extremo, porque esto es súper interesante si uno hace el contrapunto entre los héroes de la Concepción, estos 77 chilenos que mueren en julio de 1882 en las sierras del Perú, porque uno podría decir, mira, Prat es una figura extraordinaria, escapa por sobre la media del chileno. Lo que reivindica la masacre de la Concepción es que todos, desde un nieto de padre de la patria, Ignacio Carrera Pinto, a quien nosotros tenemos nuestro billete, nuestra querida Luca, nuestro billete de 1.000 pesos, hasta un chico de Curicó, Luis Cruz Martínez, de 16 años, un veterano de guerra a los 16 años, todos, 77, en lugar de rendirse, prefieren dar la lucha y mueren todos masacrados. Entonces, lo que hace, o la virtud simbólica del combate de la Concepción, es que ya no se trata de una virtud de un ciudadano excepcional, como en el caso de Prat, que escapa por sobre la media. Todos los chilenos tenemos esa misma disposición. Entonces, el monumento, el bellísimo monumento que está en la Alameda de Santiago, hecho por Rebeca Mate, es un heroísmo más bien abstracto. Cuesta identificar a alguna figura en particular. Es una alegoría al valor colectivo. Entonces, exacto, es súper interesante cómo una y otra vez se vuelve al tema de estamos en desventaja numérica, las circunstancias son adversas, pero aún así el chileno no se rinde. Entonces, Prat, Ramírez y los mártires de la Concepción, y justamente a propósito de los mártires de la Concepción, todos los reclutas hacen el juramento a la bandera. Claro. Entonces, el juramento a la bandera, ¿cuál es la fecha que se escoge? La conmemoración del combate de la Concepción, reivindicando la idea de que, así como ellos no rindieron la vida, nosotros tampoco nos vamos a rendir y vamos a actualizar esta idea de la nación como un pacto de sangre. Y tiene que ver con la obsesión de la guerra con la muerte en defensa de lo propio. Exacto, de este tesoro colectivo, claro, que es la patria, ¿cierto? Profesor, se nos acaba el tiempo. En este 21 de mayo, pensando que en Iquique es una fiesta nacional a un nivel colectivo máximo, ¿cierto? Que es feriado para todos nosotros. ¿Qué mensaje se puede dar desde la perspectiva del 2025 a esta inmolación que de hace tantos años ya? Sí, yo volvería y rescataría la idea de que trabajar por lo nuestro, por lo colectivo, es un deber cotidiano, tal como lo explicaban pedagogos como Gabriela Mistral y toda la generación en torno al centenario. Si pensamos que nuestras virtudes cívicas están como de capa caída y pensamos que la única forma de ser héroes en tiempos de guerra, estamos medio extraviados de brújula. Habría que volver al Prat civil, aquel que manifestaba que uno podría ser un buen ciudadano y contribuir al bien común desde el ámbito de estudios, desde el ámbito de la familia, desde el ámbito del trabajo, y que no todos los heroísmos se expresan de manera tan dramática en estar dispuesto a ofrendar la vida, sino también hay heroísmos cotidianos como el trabajo bien hecho, el respeto por la comunidad, preocuparse por el respeto de los derechos y deberes de todo buen ciudadano. Yo creo que ese podría ser un mensaje saludable en estos tiempos. Nos vamos a quedar con esa reflexión entonces, profesor, porque se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Verónica, a ti por la invitación. Que estés muy bien. Gracias, buenos días. Hablábamos con el profesor, el doctor Gabriel Cid, respecto de la figura de Arturo Prat y la forma de mirar este 21 de mayo, que no es solo feriado, es el corazón de nuestra historia. Muchos días. Muy buenos días. Muchas gracias.